Bueno, ¿qué hace con ustedes? Pues vamos a continuar con nuestro tema. ¿Qué fue lo que vimos la sesión anterior? ¿De qué estábamos hablando? ¿Raquel? ¿Raquel a la una? ¿Raquel a las dos? Uy, no me acuerdo, pero una pista. Ay. Una pista. El título del estudio que estamos viendo dentro de los 10 mandamientos es el del falso testimonio. Y vimos lo que es la definición de testimonio, vimos lo que es un falso testimonio, incluso también vimos pasajes de cómo el testimonio lo podemos aplicar en nosotros, en la vida cotidiana. Y vimos de que, bueno, pues también nosotros somos testimonio a las naciones de la transformación que ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Más pistas? Ya lo dijo todo. Ok, bueno. Entonces estábamos viendo esa parte, vimos que incluso cuando tú das un testimonio, y fíjense lo delicado del asunto, cuando tú das un testimonio, ese testimonio se hace bajo juramento. Y vean lo que son las cosas, aún en una situación civil, en los seres humanos, en situaciones civiles, podemos jurar, fíjate. Y bajo juramento, cuando damos un testimonio y es falso, eso se llama perjurio. Entonces, tiene su nombre, fíjate, cuando das una testimonial falsa, perjurio. Y en términos penales, en términos civiles, pues se considera un delito, ¿sí? Y al considerarse delito, está sujeto a sanciones. ¿Sí? Aquí en México se habla de una media de 8 años de castigo por dar un testimonio falso. Entonces, si entre los hombres, entre las sociedades, para tener una sana, una mejor convivencia, un testimonio falso es castigado, ¿qué será entonces ante los ojos de nuestro Dios? Digo, si nos ponemos a analizar, ¿sí? Porque mentir después de jurar que lo que vas a decir es verdad, es bastante penado. Y de ahí la situación de que no debes dar un falso testimonio de tu prójimo. Como hemos hablado en otras ocasiones y como hemos visto a través de esta serie de los 10 mandamientos, la primer persona que no se va a ver sancionada por cometer una de esas de esos pecados, de estas faltas, el primero es uno mismo. Entonces vemos que cuando tú levantas, tú mientes bajo juramento, caes en perjurio y puedes ser sancionado. Y ante los ojos de Dios también va a haber consecuencias. Vamos a leer lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19.
¿Quién lo quiere leer? Leo. Por favor. Dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Entonces, podemos ver qué tan delicada es la mentira, porque incluso aparece 2 veces en esta parte. Todo lo demás que se menciona, sí, es malo y lo detesta Dios. Pero se observan, ¿sí? En el 17 dice, ojos altaneros, una lengua falsa y manos derramadoras de sangre inocente. Y en el 18, perdón, en el 19, un falso testigo que lanza mentiras y cualquiera que envía contiendas entre hermanos. ¿Por qué razón lo menciona 2 veces? ¿Con qué una vez lo hubiera mencionado? ¿O decirse de una manera que englobara a los dos? No, es muy específico. La lengua mentirosa y cuando falseas las cosas para maquinar algo. ¿Por qué es tan delicado? Es demasiado grave porque una falsa declaración, ¿sí?, tiene una alta capacidad de daño y altera la justicia. Dirán unos, bueno, es que es una mentirita, ¿sí? Porque luego nos justificamos con las mentiritas. Bueno, es que realmente a lo mejor no has comprendido qué tan grave o qué magnitud tiene tu mentirita. El tema de la reciprocidad, el tema de la regla áurea que menciona el Señor Jesucristo, si a ti te aplicaran esa mentirita, a lo mejor esa mentirita a ti te va a afectar bastante. No te conviene que te digan mentiritas. Entonces, por eso debemos tener demasiado cuidado en decir las cosas. Y nosotros, como testimonio de lo que somos, también es muy importante que nos autoanalicemos, ¿sí? Tú, como testigo o como testimonio de lo que ha hecho la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, lo que ha hecho en ti, la transformación que ha estado haciendo, ojo, ha estado haciendo, ¿sí? Porque aún no somos perfectos, pero somos testimonio de esa transformación que está sucediendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros mismos nos engañamos? ¿Qué pasa cuando te mientes a ti mismo? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 11, 31 al 32. Primera de Corintios 11, 31 al 32. ¿Quién no quiere leer, de favor? Leo, hermano. Sí, por favor. Dice, si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así es. Pero si discerniéramos lo que nosotros mismos somos, no se nos juzgaría. Sin embargo, cuando se nos juzga, somos disciplinados por Jehová para que no lleguemos a ser condenados con el resto del mundo. Aquí, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que nos está compartiendo el apóstol Pablo? Hay un dicho que ronda por ahí que dice, si nosotros mismos nos confesáramos lo que somos, no nos condenaría el más estricto de los jueces. Se parece mucho a este pasaje. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te sientas a analizar qué eres, cómo eres, ¿sí? Lo que tú hagas o dejes de hacer no tiene justificación. No vas a tener el pretexto, no vas a seguir con la excusa en decir, es que yo no sabía. Yo no sabía que podía hacer eso, yo no sabía que soy así. Entonces, sí es muy importante que cuando nos sentemos a analizarnos a nosotros mismos lo que somos, es porque también vamos a darnos la oportunidad de entender cómo ha sido esa transformación de Dios y del Señor Jesucristo en nosotros para dar ese testimonio. ¿A poco no han escuchado en la calle luego las críticas tan fuertes que se tienen para los grupos evangélicos, para los grupos cristianos? Las críticas que luego se dicen, si así son estos, si así son los hermanos, si así son los aleluyos. Claro, la gente no conoce por todo lo que has pasado, por tu proceso de transformación para mejorar. Incluso si ahorita nos sentamos a analizar lo que somos ahorita y lo que éramos hace 30 años, ¿cómo eras hace 30 años, hace 20 años? Has tenido cambios, ha habido transformaciones. ¿Qué transformaciones has tenido? Eres la persona hoy en día, eres la persona con la que estás contenta ser. ¿Sí? Digo, y no todos vamos a tener los mismos objetivos, ni las mismas metas, cada quien las ha establecido. Y en 10, 15 años más, ¿qué tipo de persona quiero ser? Algunos van a contestar, ancianos, sí, vamos para allá. Y es válido, pero ¿qué tipo de anciano queremos ser? Entonces, estas palabras de análisis del apóstol Pablo que vimos aquí en Corintios es porque también es una exhortación a que nos autoanalicemos constantemente. ¿Sí? A lo mejor eres la persona que todavía tiene arrebatos de ira y no te has dado cuenta que sigues teniendo esos arrebatos de ira. A lo mejor tienes varias cosas con las cuales has estado peleando toda tu existencia y te ha faltado empeñarte más, integrar en tu persona esa forma de ser que tú quieres, que no es fácil. También el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero, porque es complicado y es complejo. Por eso también hay otro pasaje que dice, la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque no somos perfectos. ¿Sí? ¿O quién de nosotros se considera en este momento que es perfecto? Ninguno, porque estamos en ese proceso todavía. Entonces, el que nosotros nos justifiquemos lo que somos, ya nos lleva a un grave error.
nos lleva al error de no reconocer lo que somos, ¿sí? Y nos mantiene en una falsa paz. ¿Por qué razón? Porque dices, yo así soy, ¿y qué? Perfecto. Y si así eres, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás en armonía con tu entorno? ¿O tienes conflictos con todo el mundo? Porque dices que estás bien, pero tienes problemas con tus vecinos, con tus papás, con tus hijos, con el trabajo, donde vas caminando en la calle, o sea, y dices que estás bien, tienes que analizarte, ¿sí? Ahora, si los problemas son hacia ti porque eres una persona bondadosa, caritativa, respetuosa, comprensiva, empática, y todo el mundo te ataca por ser así, que lo dudo mucho, pues entonces bendito sea porque a fin de cuentas es parte de la enseñanza del Señor Jesucristo, el tener virtudes. Y créanme que las deficiencias y los defectos que tenemos todos nosotros son tan naturales que no nos damos cuenta de ese defecto que te llegamos a tener. Por eso es el analizarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y el enfrentarnos a nosotros mismos es bastante complicado, ¿sí? De hecho, tan complicado es que es más fácil evadir el reconocer lo que eres. ¿Sí? Eso es facilísimo. ¿Por qué? Porque te incomoda demasiado enfrentarte a ti mismo, ¿sí? Pero una vez que damos el primer paso a reconocer lo que somos, que es muy duro, es cuando realmente vamos a empezar a crecer, ¿sí? Y es más allá de ser buenito, es más allá de vernos bien con el resto de la gente, ¿sí? Para enseñarles qué hemos cambiado. Realmente, a lo mejor delante de las personas estás presentando una imagen, presentando una cara, una faceta, pero realmente no eres tú. Entonces, es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso que es bastante difícil, pero es necesario para que crezcamos, ¿sí? Para que ese testimonio que mostramos sea real, no sea un falso testimonio, ¿sí? Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Quién lo lee, por favor? Te leo. Por favor. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así es, Jehová te bendiga. Entonces, ese cambio, ¿cuándo va a llegar en nosotros? Aquí lo está diciendo. ¿No te escuchaste, Chio? ¿Cuándo va a llegar? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Cuando el Espíritu se deposite sobre nosotros. ¿Y cuándo se va a depositar? Está en nosotros, ¿no? Abrirle las puertas y prepararnos para recibirlo. Exactamente. Cuando hay disposición para recibirlo, cuando hay disposición en nosotros para esa transformación, cuando hay disposición de eliminar esos miedos, de eliminar esos defectos, esas envidias, esos rencores, esa soberbia, ¿sí? Todas esas cosas detestables cuando nos abrimos a recibirlo. No puedo dejar una adicción pues porque no quieres,
¿sí? Sabemos que es difícil dejar adicciones, pero si dices hasta aquí, vas a hacer lo necesario, vas a trabajar, vas a medicarte si es necesario, pero lo vas a dejar. ¿Sí? Que es difícil, de acuerdo. Que muchas veces esos defectos y esas deficiencias que tenemos solamente las controlamos, ¿sí? Porque podemos llegar a estar enfermos y sanar al 100%, luego es complicadísimo, pero lo controlas, ¿sí? Ya superaste lo peor de la situación, pero está en ti. Simplemente, cuando el Señor Jesucristo andaba sanando enfermos, ¿sí? Y él andaba y le decían, Señor, sáname, ¿qué era lo que él les contestaba? ¿Crees que puedo? Ajá. ¿Y qué es lo que ellos le decían? Siempre se quejaban. El paralítico de Bethesda, en lugar de decirle, sí, sí creo, seguía quejándose de su pobreza, de su... Ajá, ¿no? así es. Y cuando le decían, sí, sí creo, era cuando sanaban. Y es ahí, ¿sí? Donde se recibe ese poder. Es ahí donde se recibe ese espíritu que nos fortalece, nos vivifica y nos permite salir adelante. Y es ahí donde vamos a dar ese testimonio a todo aquel que nos observa. Pero es justo en ese momento y vean lo que dice aquí, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos de mí. Es ahí donde nosotros somos realmente testigos de lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. ¿Sí? Y vean qué diferencia es cuando tú realmente has sanado a armar o crear una escena de teatro en X lugar, ¿sí? Que supuestamente tú sanas en el momento ante ojos de cientos de personas. Es muy distinto armar ese teatro a realmente vivirlo. Entonces, es ahí la gran diferencia que hay entre ser un testimonio verdadero a un falso testimonio. Entonces, es más honesto decir, sí, yo tuve todos esos problemas, pero por la gracia de Dios salí adelante. A decir ante aquellos que te conocen de años y que nunca has tenido problemas, digamos, económicos, y digas que los tuviste y que sufriste mucho, cuando lo único que hacías era cargar los palos de golf de tu papá, ¿no? Entonces, vemos aquí en Hechos cómo recibimos ese poder. Pero es cuando nosotros dejamos que funcione en nosotros ese poder, que sí creemos que funciona ese poder en nosotros. ¿Sí? Y ahora bien, cuando nosotros hemos recibido esa transformación, hemos recibido ese cambio, hemos permitido que haya ese cambio en nosotros, ¿eso nos da derecho de hacer juicio a los demás? ¿De condenarlos por sus deficiencias? ¿De castigarlos por lo que son? Ojo, ojo. Una cosa es que tú emitas una sentencia, un juicio, y otra cosa es de que tú comentes y hagas observaciones y la persona se sienta ofendida, ¿eh? Es muy distinto. Hay gente que se ofende demasiado y siente que se le está enjuiciando en el momento, que se le está condenando. Y es muy distinto, ¿eh? A hacer comentarios al respecto, a ya hacerle un juicio, a condenarlo por lo que es. ¿Eso nos da derecho sobre los demás? Pues realmente no.
realmente no nos da derecho sobre los demás el decirle o condenarlo por lo que es o lo que ha dejado de hacer. A lo mejor le comentas una sugerencia, un consejo, sí, pero no hacerlo no condenarlo, porque no estamos en la posición de condenar a nadie. Lo que sí realmente podemos hacer es la exhortación para que haya una autocorrección de esas deficiencias, ¿sí? Y créanme que cuando tú te das cuenta de esas deficiencias y te autocorriges, no se necesita que se te haga juicio. No es necesario porque tú mismo ya hiciste ese cambio, ya te diste cuenta de eso y lo estás haciendo. Ahora bien, si no lo quieres hacer, de acuerdo, no lo hagas, es tu responsabilidad, pero no le eches la culpa a nadie más. O sea, ya eres consciente, acéptalo. Si ese es el cambio, adelante. Si no lo haces, no le eches la culpa a nadie más. Debes aceptar la responsabilidad que acarrea esa acción. Responder por tus actos. ¿Sí? En el término legal, es necesario hacer un juicio porque realmente eso regula la convivencia social. ¿Sí? Rocío, ¿qué pasa cuando se detiene a un asaltante, a un ratero reincidente? Se incrementa la pena. Es un agravante. ¿Y qué pasa cuando agarras a una situación similar, agarras a un asaltante, a un ratero, es su primera vez y reconoce el error, reconoce que cometió ese asalto? De hecho, si es su primera vez y es para cuestiones de comida de ese momento, ni siquiera es imputable. Veanlo, en términos materiales, en términos legales. Y vean cómo se dan las situaciones que incluso el Señor Jesucristo nunca condenó a nadie. De lo que hemos leído, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo dijo, ¿sabes qué va a pasar contigo por tus actitudes? Te vas a ir al infierno. ¿Cuántas veces lo menciona Él? ¿Cuántas veces condenó a alguien por sus acciones? ¿Alguien recuerda algún texto en el cual el Señor Jesucristo condenó a alguien? Nadie. Porque en el momento no te está condenando. Lo que te condenan son tus acciones que no has querido corregir. Es lo que te va a condenar. Mas, sin embargo, fíjense, el Señor Jesucristo en particular nunca condenó a nadie, pero tampoco le perdonó a nadie sus acciones. Y el ejemplo de ello, pues lo vemos en Juan 8:11. Vamos a ver qué dice Juan 8:11. Y ese ya lo conocemos mucho y lo hemos repasado varias veces. ¿Leo? Sí, por favor. Y ella dijo, Señor, ninguno entonces. Jesús le dijo. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Él cuándo condenó? ¿Cuándo la perdonó? ¿No? Sí. Entonces veamos ese ejemplo de que nosotros no estamos en posición de condenar a nadie, ni de perdonar a nadie tampoco. Como que suena demasiado relax, así como, déjalo, tú arréglate como puedes. Tú solucionate como puedes. Suena demasiado relax, demasiado ligero hacerlo. El detalle es que para muchos de nosotros aprender a soltar también es muy complicado.
como que por naturaleza queremos cuidar muchas cosas o cuidar a la gente y no nos soltamos, no nos dejamos que tomen sus propias decisiones. Que si cometen errores, aprendan de los errores. Y tenemos que aprender a soltar. No condenamos porque no estamos en la posición ni en el poder de condenar a nadie, pero tampoco estamos en la posición de poder de salvar a nadie, de perdonar a nadie. Oye, pero entonces, ¿por qué se habla del perdón? El perdón es un mecanismo que aplicamos nosotros mismos para que lo que alguien hizo y te ofendió y te afectó, deje de afectarte. Porque créeme que la persona puede estar en el, ¿cómo se dice? Del tingo al tango, dándole bola a la hilacha, y tú con tu entripado por lo que está haciendo, pero le está disfrutando y tú estás en el entripado. Él está en lo suyo. Tú aprende a soltar. Que no te afecte. ¿De acuerdo? Es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso y es un aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y practicar cada que se presenta una situación así. Entonces, veamos lo que dice Romanos 3. Y ese es prácticamente todo el 3. Sí, nos da tiempo. Romanos 3. ¿Te leo? ¿Tres qué? Desde el 1. ¿Qué? Es que Pues, yo quería agarrar un fragmento, pero pues es que todo va relacionado. Sí, mana, desde el 1, por favor. ¿qué? Pues tiene más el judío o que aprovecha la circuncisión, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios le ha sido confiada. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus dichos y venzas cuando en ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Empero si la verdad de Dios por mi mentira creció, empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a la gloria suya, ¿por qué aún así soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir somos blasfemados? Y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, que todos están debajo del pecado, como está escrito. No hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni aun uno. Sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. No hay amor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo Jesús, en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y Él justifica al que es de fe de Jesús.
de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida, pero ¿cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también es Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley. Exactamente. Y aquí pues deja muy en claro que, bueno, la ley, ¿dónde aparece principalmente la ley hablando en términos religiosos? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, en el conocimiento, ¿sí? En esa testimonial que nosotros damos, pues tenemos que conocer el Antiguo Testamento para conocer la ley, los fundamentos. El Nuevo Testamento, porque el Señor Jesucristo nos enseña cómo aplicar esa ley. O sea, no está apartado uno del otro. En términos materiales, en términos cotidianos, vamos a eliminar la ley, la vamos a ignorar. Tampoco de ninguna manera, porque si no observamos las leyes que nos rigen nuestra vida cotidiana, definitivamente no vamos a encajar en la sociedad. ¿Sí? Vamos a tener roces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que vivir con ambos. La observancia de las leyes que regulan nuestra vida cotidiana, más la observancia de la enseñanza que puso el Señor Jesucristo como ejemplo para nosotros. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ignoramos algo? Pues de ninguna manera, porque a fin de cuentas la ley es la que establece el parámetro para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo quieramos o no lo quieramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, nos sujetemos o no nos queremos sujetar cuando hay castigos, ese es el parámetro. ¿Sí? Para algunos va a ser demasiado difícil sujetarse a las leyes, porque no queremos. Y para otros es demasiado fácil cumplir con las leyes porque está integrado en su persona el hacer las cosas de manera correcta. Por eso, cuando te formas y en tu formación no hay, creces sin parámetros, ya cuando eres adulto, qué difícil es ajustarse a esos parámetros. ¿Sí? Les voy a manejar un ejemplo bastante rudo y a lo mejor va a sonar bastante grotesco. Cuando vamos caminando en la calle, ¿de qué lado tenemos que caminar? Pregunto, ¿saben de qué lado se tiene que caminar cuando uno va caminando en la calle? ¿Sí saben de qué lado se tiene que caminar? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice que sí? Si eres hombre o si eres mujer. Del lado derecho, adentro de la... Es indistinto. Es indistinto. Si vas acompañado hombre o mujer, bueno, pero aunque vayas acompañado, tienes que ir forzosamente caminando. ¿Caminando de qué lado de la banqueta? Del lado derecho de la banqueta. Oye, pero si no somos coches que vayamos rodando en la calle, es la misma lógica. ¿Ya ven cómo algo tan básico se nos complica? Algo elemental, para que cuando llegues al cruce de calle no choques con el de enfrente. Y más en las grandes avenidas, se han observado luego en el centro de la ciudad, que como a la mitad de la calle todo el mundo choca unos con otros y se impiden el paso. Porque algo tan básico no lo sabemos hacer. Imagínate algo más complicado.
Y te estoy hablando en términos civiles, la vida cotidiana, el caminar. Ahora imagínate en el tema del respeto. ¿Quién sabe qué sea respeto? ¿Cuántas veces no hemos visto en la calle que a la gente le falta el respeto a los oficiales? Y los oficiales de tránsito le faltan el respeto a la gente. Entonces, son situaciones que se nos presentan. Bueno, entonces para despedirnos, si es necesario, pues darle una leidita a los reglamentos, a las normas de convivencia, sí entender la ley del Antiguo Testamento y aprender de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, Jehová está con ustedes. ¿Alguna sugerencia, comentario?